Sí, aquí estuvimos, a pesar de lo que ocurrió hoy en el Senado. Repetimos se presentó esta moción para condenar la muerte del luchador, del activista cubano Orlando Zapata, murió hace 2 meses, y para pedir por los derechos humanos, por los procesos de conciencia en Cuba. Tuvo 42 votos a favor, pero 43 senadores votaron en contra, uno se abstuvo, eso sí sabemos que es el senador García Zalvidea, porque lo vimos ahí en televisión. Hemos solicitado al Senado que nos dé la lista de la votación nominal, que es información pública, pero pues esto está en manos de un señor Arturo Garita, que debe ser un funcionario de esos de muchos años en la Cámara, uno de esos burócratas que obedecen órdenes, que al parecer secuestró la información. La va a tener que poner, la va a tener que hacer pública, pero ¿por qué no lo hacen de inmediato? Es mi pregunta. Sobre todo la votación, uno puede entender que versiones estenográficas, uno puede entender que el acta de la sesión, en fin, cierto tipo de información se revise, etcétera, y se coloque poco tiempo después en la página oficial del Senado. Pero una votación que vimos en televisión, ¿por qué no está ahí para saber quiénes votaron a favor y quienes no votaron? Quienes votaron en contra, desde luego, y quienes no estuvieron, pero pues la información no la podemos tener. Antes de entrar en materia, antes de entrar con el tema de Cuba, le preguntamos al senador del PAN, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, gran promotor de este de este pronunciamiento del Senado, que fue derrotado hace unos momentos por un voto, Rubén Camarillo. Rubén, antes de entrar al tema de la votación de Cuba, de lo que va a significar esto para el Senado mexicano, te quisiera hacer esta pregunta técnica. Rubén, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ciro, qué gusto saludarte. Si es información que vimos en la televisión, así sea parcial, porque no nos iba pasando la pantalla de votación todo el tiempo, ¿por qué la regatean a los reporteros en este momento los funcionarios de comunicación de la Cámara o el director de servicios parlamentarios, el señor Arturo Garita? Lo desconozco, la verdad es que esta información es pública, está en la página de internet del Senado, cada votación se sube y se ve claramente quién votó a favor, quién votó en contra, quién se abstuvo y quién no votó. Entonces yo creo que es cuestión de lógica básica, de que esté ahí disponible para cualquier comunicador o para cualquier ciudadano que quiera saber cómo votan sus representantes. Bueno, perdieron por un voto, Rubén, y solo votaron 86 senadores, faltaron 42. Sí. Mira, yo no pienso que hayamos perdido, se perdió a lo mejor la votación, para efecto, sí, pero se ganó, me parece que un objetivo importante, que se sepa claramente qué congruencia hay entre los senadores que representan diferentes fracciones dentro de la Cámara de Senadores. Eso está muy bien en lo personal, el Senado, pero la nota es, el Senado mexicano se niega a emitir este pronunciamiento sobre Cuba. En lo personal, sí, pues ya sabremos, es importante, pero el Senado mexicano está votando en contra de este dictamen que tú trabajaste durante mucho tiempo. Pues sí, y la verdad eso lo debo de lamentar, pero al final del día también esto trae consecuencias al interior, como tú dices, ¿no? Hace unos días atrás, pomposamente aprobamos por unanimidad una enmienda a la Constitución mexicana, en donde senadores del PRI se subieron llenándose la boca de halagos hacia ese paso que daba el Senado mexicano para darle ese aspecto de universalidad, los derechos humanos, etcétera, etcétera, mucha retórica, y la primera vez que tenía la oportunidad los senadores del PRI de demostrar que efectivamente tienen convicción en ese tipo de temas, pues recularon. Primero trataron de bloquear el dictamen retirando firmas. Eso ya de por sí es vergonzoso. Imagínate que alguien firma un dictamen, sí, y 15 para las 12 y dice, no, mejor quiero retirar mis firmas. Eso me parece que ya es criticable. Pero más criticable es lo que pasó el día de hoy, que se sube el senador Murillo Karam, que al mismo tiempo es secretario general del PRI, y en una actitud me parece muy timorata, muy tímida, dice que van a votar en contra porque que no está respetando la doctrina Estrada de no intervención de México. Mira, se acordaron al 1 para las 12 se acordaron de la doctrina Estrada. No, que los priistas manejan
como les conviene siempre. Es verdaderamente vergonzoso, porque hoy se han votado a favor otro tipo de dictámenes que hemos, por ejemplo, la condena del embargo del gobierno norteamericano a Cuba, el embargo comercial, el embargo económico, eso sí lo han votado, y ahí no se acordaron de la Martín Estrada. Hemos votado otros temas en China, hemos votado otros temas en Honduras, y ahí no tienen problema para hacerlo. Oye, Rubén, verdaderamente hoy el PRI se puso la máscara que hay que quitarle. Oye, Rubén, es una doble cara. ¿Quiénes que de alguna manera se habían pronunciado en favor del dictamen no estuvieron hoy en la sesión? Pues mira, yo no alcancé a ver la lista final de quién estuvo y quién no, pero es claro que todo el PRI, o los al menos los que estaban en el salón, lo hicieron en contra, ¿no? No solamente se abstuvieron, sino que lo hicieron en contra. Quien había firmado a favor originalmente el dictamen era la senadora Green, ya no la vi al final de la sesión, supongo que no votó. Pues sería increíble después de lo que dijo Rosario Green, si es que no votó, y perdón para Rosario Green, quisiéramos tener precisión, pero el Senado no da la información, pero sería increíble que ella no haya votado a favor. Creo que no votó a favor, esto le puedo asegurar de que ya no la vi al final de la sesión. Y yo lo que creo que hay que decir también con toda claridad es que los ciudadanos de este país tienen que empezar a evaluar la máscara que usan sus legisladores, sus representantes, cuáles tienen los suficientes arrestos para plantarse y defender una posición y sostenerla, y quienes en un momento dado de presiones pues simple y sencillamente deciden darle la vuelta al punto. Es un tema de derechos humanos, no es una condena al pueblo de Cuba como lo han querido hacer, es un tema de derechos humanos, es un tema de una condena a una dictadura de más de 50 años que verdaderamente ha hecho estragos en la población de la isla, y bueno, quien no lo quiera ver pues simplemente no lo entiende. Senador, ¿qué dijeron quienes sí habían pues ya firmado el documento y finalmente pidieron retirar su firma? ¿Sabe algo? ¿Qué dijeron, argumentaron para retirar la firma? No, pues que simplemente habían tomado una decisión al interior del grupo parlamentario del PRI, que en bloque tenían que votar en contra, porque el análisis que habían hecho pues los obligaba a votar en contra. Lo que yo digo es que ellos finalmente no podían hacer lo que no habían hecho en el pasado. En el pasado, cuando gobernaron este país, pues fueron indolentes, fueron intolerantes, y lo siguen siendo, fueron omisos, al igual que el gobierno de Felipe Calderón, Bueno, ahí queremos hacer la parte que corresponde. Los senadores del PAN no queremos ser omisos, queremos dejar claramente cuál es nuestra postura, y nuestra postura ahí está reflejada en este punto de acuerdo. Y queda registrado, y también de algunos perredistas, y se ve entonces que en el presidente Calderón y el gobierno, desde luego, del presidente Calderón y los priistas van de la mano, les importa un comino Guillermo Fariñas, Orlando Zapata, los presos de conciencia en Cuba. Nos tenemos que ir, senador Rubén Camarillo, gracias, y vamos a seguir buscando esa información. Hacemos una pausa y al regresar vamos a hablar sobre este tema con Jorge Castañeda. Volvemos.